vamos a comenzar ya con el plato fuerte. Y a modo de introducción, yo quisiera hablar de los pecados ocultos desde el punto de vista bíblico. Ah, quiero, mis hermanos, que vayamos a la palabra de Dios y yo voy a proyectar un PowerPoint. El tema de esta noche es titulado Pecados ocultos. Y mis hermanos, yo quiero basarme mi introducción en el Salmo 69, versículo 5, que dice: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Bien, mis hermanos, hablando del tema de pecados ocultos, hay algo que tenemos que establecer en primer lugar, y es que no hay pecados ocultos delante de Dios. No hay ningún pecado que Dios no sepa. Y cuando uno va a la palabra de Dios, el mismo salmista dice: tú conoces mi insensatez, hablando de que muchas veces nosotros ignoramos que Dios sabe todas las cosas y pensamos que podemos ocultar algo de Él o de cualquier otra persona. Pero Él aquí afirma rotundamente: mis pecados no te son ocultos. Es decir, que todas las cosas están claras delante de Dios. Miren lo que dice Hebreo capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, y subrayen esto, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir que, mis hermanos, todo lo que nosotros hacemos, pensamos, todo está en la conciencia de nuestro Dios. Es decir, Él está consciente de todo lo que hacemos. Él sabe todas las cosas. Al final tendremos que darle cuenta a Él. Por lo tanto, Él tiene el control de todo. Y aquí dice que no hay nada que no sea manifiesto delante de su presencia. Es decir, que es imposible que ocultemos un pecado o alguna cosa delante de Dios. Ahora, Mateo capítulo 10, en el versículo 26, dice que no hay nada oculto que no sea manifestado. Y la realidad es que por más que queramos ocultar algo, no vamos a poder, porque al fin y al cabo las cosas van a salir a la luz. Ahora, cuando hablamos del contexto de pecados ocultos, yo quiero que veamos tres formas en las cuales nosotros tratamos de ocultar el pecado, que ya hemos mencionado que no se puede delante de Dios, pero sí aplicándolo a la pareja, que es el tema del matrimonio. Tal vez podemos ocultarle algo a nuestra pareja, o tal vez podemos ocultarle algo a alguien, o a un familiar, o a un jefe, o a una persona relacionada con nosotros, pero tenemos que estar claros: no podemos ocultar nada de Dios, porque Dios sabe todas las cosas. Entonces, Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice que no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Por más que queramos ocultarle algo a alguien, en realidad Dios lo sabe y estamos pasando como necios, como personas insensatas, como personas que no tienen razón, porque estamos obviando al Dios Santo, Todopoderoso, que tiene conocimiento de todo lo que hacemos. Y tratar de ocultarle algo a alguien se ve ridículo delante de Dios, porque es imposible. Miren la primera forma que yo he visto que tratamos de ocultar un pecado. Pero sin embargo, si el pecado que hemos cometido lo confesamos, Dios nos perdona. Vamos a calzar misericordia y obviamente si nos apartamos de ese pecado. Pero aquí yo lo que quiero que veamos es el hecho de que tratamos de encubrirlo, tratamos de ocultarlo, tratamos de que la gente o que la persona amada nuestra esposa, nuestros esposos, en el caso de una esposa, no sepa lo que estamos haciendo o lo que hemos hecho. Sin embargo, vuelvo y lo reitero,
Dios lo sabe. Miren, yo estaba buscando el significado de la palabra encubrir en el hebreo y esa palabra lo que significa es disimular. Esa palabra lo que significa es fingir. Por lo tanto, cuando tú tratas de encubrir un pecado, tú lo que estás es disimulando, tú lo que estás es fingiendo, porque es imposible que ese pecado sea cubierto delante de Dios o que sea oculto delante de Dios. Sin embargo, aunque lo ocultemos de nuestra pareja por un momento, al fin o al cabo ese pecado va a salir o va a relucir, porque es imposible que se quede oculto todo el tiempo. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Mis hermanos, todo intento de cubrir el pecado es un fracaso. Todo intento de encubrir un pecado, al final y al cabo, sería un fracaso. Miren, hay algo que encontré de este comentarista que se llama Bridges, que él dice, Dios y el hombre ocultan cada uno el pecado. Dios en la gracia gratuita e ilimitada y el hombre lo oculta en la vergüenza y en la hipocresía. Y mis hermanos, lo que me llamó la atención de esto específicamente es el hecho de que Dios oculta nuestro pecado porque Él lo perdona, porque lo echa en lo profundo de la mar, porque Él no lo toma en cuenta. Él voluntariamente elimina esa situación, quita el pecado por medio del sacrificio de Jesucristo en el sentido de que nos perdona. Pero sin embargo, cuando yo como hombre intento ocultar el pecado, lo oculto en la vergüenza y en la hipocresía, porque aunque yo estoy tratando de ocultar el pecado, yo sé que yo he pecado y yo sé que yo estoy mal. Entonces, al vivir de esa manera y al tratar de ocultar el pecado, lo que estoy viviendo es una vida hipócrita, porque estoy aparentando algo cuando en realidad no lo soy. Y en este caso sería, en un sentido, si he hecho algo y le falté a mi esposa, tratando de ocultarlo, lo que estoy siendo un hipócrita porque le estoy proyectando a ella que en verdad soy una persona honesta, pero sin embargo no lo soy. Y lo que ignoramos más grande es el hecho de que Dios lo sabe y de que tu hipocresía está descubierta delante de Dios, que tu vergüenza está descubierta delante de Dios, que lo más importante es pedir perdón por ese pecado, apartarse del pecado y vivir de una manera santa y agradable a Dios. Mire, la segunda cosa o la forma que yo encontré en la palabra de que nosotros tratamos de ocultar el pecado es cuando tenemos pecados que son inconscientes. Por ejemplo, el salmista dice en el Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Tenemos que entender algo, mis hermanos, y es que obviamente a veces sí nosotros inconscientemente pecamos, sí nosotros inconscientemente hacemos cosas que no agradan a Dios o que no agradan a nuestra pareja, a nuestro cónyuge, pero no nos damos cuenta. Eso también existe. Una cosa es que encubramos el pecado, otra cosa es que hay pecados que tal vez cometemos inconscientemente. Y es por eso que el mismo salmista le pedía a Dios que lo limpiara siempre. En el Salmo 52 y en el Salmo 51 y en el Salmo 32, el salmista siempre le pedía al Señor que lo perdonara. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de pecado. Y mis hermanos, la realidad es que tenemos que pedir perdón aún por los pecados inconscientes que cometemos cada día. Y hay muchas veces que ofendemos con palabras, con hechos, y ignoramos que la persona a la que hemos ofendido se siente mal. Pero podemos pedirle a Dios que perdone ese pecado, que nos ayude a entender nuestros propios errores, que nos ayude a entender muchas veces cosas que hacemos que no agradan al Señor. Yo vi aquí en la Biblia del lenguaje actual, traducción en lenguaje actual, que dice, nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Por lo tanto, David lo que está diciendo es, ayúdame, Señor, aunque esos pecados que yo cometo, de los cuales no estoy consciente, a no cometerlo y perdóname. Y dame la capacidad para yo estar consciente de lo que hago, para así yo poder pedir perdón. Pero siempre es bueno que entendamos que cometemos pecados que queremos encubrir, pero también hay pecados que son inconscientemente que cometemos, por lo cual también debemos pedirle perdón al Señor y que nos ayude a no ofender a los demás
y a no hacer cosas que le desagraden a Él en primer lugar y también a los demás. Y la última manera que yo vi es cuando pecamos voluntariamente. Hebreos capítulo 10, versículo 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Este es un versículo que ha traído mucha controversia en lo que es la interpretación, pero aquí yo no quiero profundizar tanto, sino que veamos esta frase, pecaremos voluntariamente. ¿Cuál es el pecado voluntario? El pecado voluntario es aquel del cual estamos conscientes y no tomamos en cuenta a Dios ni a la persona o a la pareja nuestra o al cónyuge o a la esposa o al esposo. Los estamos haciendo, mis hermanos, conscientemente. Lo estamos haciendo conscientemente. Por eso hemos visto tres formas aquí. Pecados que hacemos conscientemente, pecados que hacemos inconscientemente, pero también cuando cometemos el pecado que tratamos de esconderlo, que tratamos de encubrirlo. Ahora, en Hebreos, ¿qué significa pecar voluntariamente en el contexto de este versículo? Es cometer los tres actos que se mencionan en el versículo 29 de este capítulo 10. El primero es que cuando pecamos voluntariamente estamos pisoteando al Hijo de Dios, porque no estamos tomando en cuenta que el Hijo de Dios es santo. Y en primera de Pedro 1:16 dice, sé santo porque Él es santo. Tenemos que entender que el Hijo de Dios vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario y que su sacrificio es suficiente y eficiente para perdonar pecados, que el propósito del creyente es pecar menos o no pecar en absoluto, y que nosotros debemos reflejar la imagen de Dios, que es un Dios santo, alejándonos del pecado. En primera de Juan dice en el capítulo 3 que los hijos del diablo son los que practican el pecado. El creyente no practica el pecado. Peca porque es imposible que no pequemos, pero el capítulo 2 de primera de Juan dice que si pecamos, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Por lo tanto, la solución al pecado está ahí. Y por eso es que tenemos que entender que cuando pecamos voluntariamente, sin tomar en cuenta a Dios, ignorando lo que dice su palabra, ignorando a quién le estamos haciendo daño, entonces estamos pisoteando a Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero también estamos teniendo por común la sangre del pacto por la cual ha sido santificado, por la cual he sido santificado. Ese sacrificio perfecto, eficiente, el que fue hecho en la cruz del Calvario, que perdona todos nuestros pecados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo, en absoluto pecado. Cuando yo peco voluntariamente, sin tomar en cuenta lo que Él hizo por mí en la cruz y lo que le costó su sacrificio y cómo su sangre fue derramada, mis hermanos, eso es duro. Y eso tiene también una consecuencia, que lo dice el versículo que no vamos a entrar, que es una horrenda juicio, básicamente es la palabra correcta. Y por último, cuando nosotros, mis hermanos, pecamos voluntariamente, estamos contristando al Espíritu Santo, estamos ultrajando al Espíritu de gracia, que lo que eso significa es que estamos yendo en contra de su voluntad y que básicamente no estamos siendo dirigidos por su presencia, no estamos siendo dirigidos por su persona, no estamos viviendo bajo la influencia. Digo pues, dice Gálatas capítulo 5, versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne que son contra el Espíritu. El trabajo, la función del Espíritu Santo es guiarnos hacia la santidad, es guiarnos hacia el horizonte de lo que es hacer la voluntad de Dios, es llevarnos a la perfección, a la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando yo peco voluntariamente, lo que estoy haciendo es que estoy minimizando el trabajo del Espíritu Santo, que estoy olvidándome de la santidad de Dios, pero también estoy olvidándome del precio que fue pagado en la cruz del Calvario para que yo sea santo hoy día, para que yo sea un hijo de Dios. Mis hermanos, termino esta introducción solamente diciendo que si pecamos, hay solución para el pecado. Y la solución es la confesión, porque ya Cristo en la cruz del Calvario proveyó lo que es la solución a todos nuestros pecados. Y es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En esta noche quisiera que pensáramos
en nuestra vida cristiana como esposo y como esposa, y de que tomáramos en cuenta lo que Cristo hizo por nosotros y cuánto le costó a Él que nosotros fuésemos perfeccionados, santificados, que nosotros fuésemos justificados. Y que entendamos, mis hermanos, que sí, vamos a pecar, pero lo importante es que tenemos un abogado y que también podemos confesar nuestros pecados para que esos pecados no afecten nuestra relación con Dios y no afecten nuestro matrimonio. Así que muchas bendiciones y con esto termino y lo paso a nuestro hermano Miguel Ángel Moreno Montoro, que tendrá la segunda parte de la exposición. Como cada ocasión que su servidor comparte cualquier tema en cualquier lugar, yo siempre les invito a que por favor se den una vuelta por ahí en las redes sociales que tenemos con esa imagen de perfil que ustedes ven ahí, Miguel Montoro, en Facebook, en Instagram, a través de WhatsApp, en YouTube y en TikTok, donde estamos constantemente compartiendo material con contenido bíblico. ¿Qué estamos viendo en la pantalla? En la pantalla estamos viendo una imagen que representa una relación matrimonial que se ha roto. Es más, si observan en ese corazón que está en el centro, se ha intentado reparar la relación, pero parece que no da resultado. Hermanos, estamos hablando de cosas, escuchen la palabra, que destruyen matrimonios. Y nos hemos enfocado en las conferencias de este año en hablar de situaciones que a muchos matrimonios les parecen no peligrosas, pero que finalmente les terminan destruyendo. Déjenme explicar un poco. Hay situaciones muy fuertes que se viven en el matrimonio, pero que sacuden al matrimonio en un instante, pero que existe una solución. Pongo un ejemplo. Puede presentarse una situación de una infidelidad manifiesta, donde la persona que comete la infidelidad reconoce la falta, como nuestro hermano Félix nos decía, se humilla delante de Dios y busca perdón. Y la otra persona, ciertamente muy sacudida por ello, también llega a ser tocada por Dios como para entender que a través del perdón puede haber una total restauración. Pero en estas conferencias, hermanos, no estamos hablando de esas situaciones que llegan de forma sorpresiva y descontrolan el matrimonio. No, nosotros nos estamos concentrando en cosas que destruyen los matrimonios, en cosas que no suceden de forma sorpresiva, sino en cosas que han sucedido a lo largo de meses o incluso años en los matrimonios y que poco a poco van desgastando al matrimonio de una manera casi imperceptible, donde pareciera que no existe daño y sin embargo, esas cosas, esas zorras pequeñas, en palabras de Salomón, que son las que echan a perder nuestras viñas, esos pecados ocultos, esas cosas triviales que parecen no importantes, van haciendo que el matrimonio vaya desgastándose hasta el momento en el que sucede algo que, como ven en la imagen, rompe totalmente la relación y por más intentos que se haga de querer restaurar ya no es posible. Así que son cosas muy peligrosas y ahí está un primer punto, porque son cosas que los matrimonios solemos pensar que no representan ningún peligro, pero son extremadamente peligrosas. Por eso es que observen en pantalla, tuvimos una primer conferencia titulada 4 cosas que destruyen matrimonios. 1, control emocional. El querer ejercer control sobre las emociones de mi pareja, sea hombre o mujer, el querer dominar sus emociones por medio del chantaje, el querer dominar sus emociones por medio de presión para tratar de forzar a la persona a que, cansada de ese entorno tóxico que yo he fabricado, diga que sí a lo que yo quiero, es muy desgastante. Al momento parece que no va a suceder nada, pero cuando llega a explotar una bomba que rompe la relación, el esposo o la esposa que ya están cansados, ya no quieren acercarse a la persona que por tantos años les ha venido desgastando interiormente. Así que mucho cuidado, esa fue nuestra primera conferencia. Sirve también para que ustedes tengan a través de estos comentarios una idea de cuál fue el primer tema, pero ahí aparece en pantalla. Hoy estamos en el tema número 2. 4 cosas que destruyen matrimonios, pecados ocultos, cosas escondidas, cosas que pareciera que no existen, cosas que no se ven a simple vista, cosas que las mantenemos tras bambalinas,
cosas que no manifestamos, cosas que intencionalmente maquillamos y que lamentablemente lo único que hacen es desde dentro desgastar nuestra relación. Así que si ustedes tienen alguna pregunta sobre pecados que se esconden, sobre cosas que se le ocultan al esposo, sobre esas cosas que tú recién acabas de descubrir que tu esposa está haciendo y que tú no lo esperabas, si ahora descubres que vives con una persona que practica cosas que tú nunca imaginaste o que te aseguró que nunca las haría y te estás preguntando, ¿qué puedo hacer? El tema que estamos compartiendo hoy, sin lugar a dudas, es para ti. Así que tengamos esto en cuenta y vamos ahora a adentrarnos al tema de los pecados ocultos en el matrimonio, pero desde una perspectiva práctica. Nuestro hermano Félix nos ha compartido ya una perspectiva bíblica. Bien, entonces, acerquémonos al tema de los pecados ocultos, pero lo primero que vamos a hacer antes de ver cuáles son los 4 pecados ocultos que más los consejeros atendemos en los matrimonios cristianos, vamos entonces, antes de eso, a poner atención en esa rueda que yo acabo de compartir y que ustedes ya lo ven en pantalla. Esa rueda está representando un ciclo que no se rompe, algo que inicia, continúa y no se detiene, y una y otra y otra y otra vez se repite. Es la rueda de los pecados ocultos en el matrimonio. Cuando nosotros estamos llevando a cabo algún pecado, algo que va en contra de la voluntad de Dios, y nosotros lo escondemos de nuestras parejas, se inicia un ciclo que no para, a menos, por supuesto, que yo lo detenga. Ya hablaremos de eso más adelante. Pero si yo no paro ese ciclo de pecados ocultos, esto sigue creciendo y crece y crece y crece y crece hasta que llega un momento que ya es una carga tan grande en el matrimonio, o como decía yo hace unos minutos, es un desgaste tan profundo que de momento uno de los dos cónyuges decide romper porque ya se cansó de la carga de pecados ocultos y ya no hay posibilidad de restaurar ese matrimonio. Por eso, mis hermanos, por favor, si en tu vida matrimonial o en tu vida como consejero o en tu familia conoces algún matrimonio cristiano, porque nos estamos enfocando a matrimonios cristianos que tienen problemas de pecados ocultos, ayúdales, asísteles, porque si no, este ciclo va a seguir creciendo en sus vidas y puede llegar a destruirlo todo. Este ciclo, ¿dónde comienza? Comienza en el corazón negro, comienza con el pecado, comienza con el practicar cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Eso es el pecado. Aunque yo coloco citas de la Biblia de referencia en cada aspecto de la rueda, no voy a leerlas para no extender mi tiempo, pero les sugiero que en casa estén al pendiente de ellas. Empecemos con esto. Cuando alguien peca, y estamos pensando en un esposo o en una esposa ya alguien casado, aunque el mismo principio aplica para cuando estamos solteros o cuando estamos viudos, el mismo principio aplica si eres un pastor de iglesia, si eres un diácono, si eres alguien que sirve, un director de alabanza, eres un ujier, no importa la persona que seas. El mismo principio aplica y ahí comienza el ciclo en el pecado. Todos los seres humanos, cuando pecamos, ¿no te has preguntado por qué lo hacemos? Proverbios capítulo 9, versículo 17 dice que comer el pan en lo oculto es muy sabroso. El pecar hace que ese pan que tiene un sabor se sienta más exquisito cuando lo estamos haciendo escondidos. Así que partamos de una idea que puede sacudirnos a muchos, pero es necesario enfrentarla. Cuando tú y yo pecamos, pecamos porque deseamos pecar, porque el pecar nos produce alguna clase de placer. Y ahí está el problema, que el pecado exacerba, el pecado empodera, el pecado hace que nuestros apetitos se inflamen, el pecado hace que nuestra necesidad de deleite se haga grande. Y allí tenemos un serio problema. Por favor, hermanos, hermanas que estamos siguiendo esta conferencia, seamos honestos con nosotros mismos y con el Señor. Cuando pecamos, pecamos porque queremos pecar. Y tenemos que aceptar eso, porque nos gusta pecar, porque nos sentimos bien pecando, lo que no quiere decir que sea correcto, pero nos hace sentir bien. Y ahí comienza el problema. Y después, con toda esa costumbre de pecar para poder tener esos pequeños placeres, vamos al siguiente aspecto de nuestro ciclo, llega el matrimonio.
nos casamos, nos unimos, como dijo Adán en el libro de Génesis, a nuestra mujer y nos hacemos una sola carne. El problema es que llegar al pacto matrimonial en el entorno cristiano significa tener que llegar a atender lo que ven en pantalla, una exigencia de completa honestidad, porque Génesis capítulo 2, versículo 25 nos dice que Adán y Eva ambos estaban desnudos, pero no se avergonzaban, lo que nos habla de una honestidad total, de una transparencia completa. Las motivaciones de Eva no le eran escondidas a Adán. Adán no le escondía nada a Eva. Eva no tenía que estar adivinando si Adán no le estaba diciendo una cosa, pero realmente estaba pensando otra. No sucedió eso en el huerto del Edén, porque había transparencia total. Ahora imagínense personas cristianas que ya aceptaron a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, pero que no han dejado de practicar cosas contrarias a la voluntad de Dios simplemente por esa carga de placer que les produce una imagen pornográfica, que les produce consumir alguna droga, que les produce consumir alcohol, que les produce estar en un ambiente del mundo plagado de humo de cigarrillos y de música ensordecedora. Imagínense que esa persona cristiana que sigue pecando se casa y de momento descubre que está con otra persona a quien no le debe esconder nada. Ah, eso es bastante complicado, porque siempre que pecamos, el ser humano tiene la tendencia a esconderse. ¿Se acuerdan qué hicieron Adán y Eva cuando ellos pecan desobedeciendo a Dios? ¿Qué hicieron? ¿Alguien ahí, desde donde sigue esta conferencia, puede responder? No es complicado. ¿Qué hicieron? La primera reacción del hombre, una vez que cayó en pecado, se escondieron. Se escondieron de la presencia de Dios. Así que esta persona, hombre o mujer, que está practicando cosas contrarias a la voluntad de Dios, se casa y descubre que tiene que hablar con toda la verdad a la persona con la que comparte su vida, pero no siente nada de ganas de hacerlo porque aparece una gran sensación de vergüenza, como acaba de aparecer en pantalla. Se empieza a sentir una gran carga, la vergüenza, me siento mal, me siento avergonzado, me siento indigno, no quiero hablar de esos pecados porque yo sé que van en contra de la voluntad de Dios. Yo sé que no son buenos, yo sé que no son agradables, yo sé que lo que estoy haciendo ofende a Dios, pero como me da placer, no lo quiero dejar de hacer. Pero ¿cómo le digo a mi esposo o a mi esposa que yo estoy cometiendo un pecado? ¿Cómo le digo si se supone que esa persona se casó conmigo asumiendo que yo voy a vivir una vida agradable a Dios? ¿Cómo le muestro las intenciones de mi corazón si a veces desconfío que mi esposa me pueda entender o si yo, mujer, viendo las reacciones de mi esposo, dentro de mi cabeza digo, no, yo no le voy a platicar nada, si le platico algo este hombre va a enloquecer? Y entonces esa carga de vergüenza, el hecho de que nosotros tengamos que aceptar nuestra debilidad, como dice la nota que aparece en pantalla, el hecho de que la Biblia nos diga en Santiago 5:16 que confesemos nuestros pecados unos a otros, es una lucha con la que no queremos lidiar. Entonces, como respuesta a todo ello, ¿qué pasa? Efectivamente, guardamos silencio. Y guardamos silencio, pero dentro de nosotros seguimos manteniendo esa necesidad de dar ese placer a nuestros instintos pecaminosos. Y entonces, siguiente parte del ciclo, Satanás, obviamente siendo el tentador, no va a perder la oportunidad de hacer su trabajo y ofrecernos una tentación, ofrecernos el hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Nos va a ofrecer lo mismo que le dijo a Cristo en Mateo capítulo 4, cuando Cristo estaba hambriento. Vamos, Señor, dile a esta piedra que se vuelva pan. ¿Qué le está diciendo Satanás a Jesús? Vamos, Jesús, piensa un poco en ti mismo. Tienes hambre, no tiene nada de malo que comas un poco, te va a caer bien. Satanás sigue haciendo lo mismo y mientras el mundo dure, su táctica y su estrategia siempre va a ser la misma, maquillada de 10,000 formas distintas, pero siempre será la misma. Y entonces a este esposo y a esta esposa que mantienen ocultos sus pecados, Satanás se presenta y les dice y te dice
lo mismo que a Jesús. Piensa un poco en ti mismo. ¿Que no tienes ganas de hacer eso que te gusta? ¿No tienes ganas de tomar eso que te gusta? ¿No tienes ganas de caminar para ir a esos lugares que te gustan? ¿No tienes ganas de hacer eso que te hace sentir bien? Piensa un poco en ti mismo. No eres un mal esposo, no eres una mala esposa. Atiendes a tu esposo, atiendes a tu esposa. Tienen proyectos de vida, ya compraron una casa, están pensando en el futuro, cómo hacer que sus hijos crezcan sanos. Vamos, lo estás haciendo bien, te dice Satanás, pero piensa un poco. Si lo estás haciendo bien, ¿por qué no te das una pequeña libertad? ¿Por qué no le dices a la piedra que se vuelva pan? ¿Por qué no piensas un poco en ti mismo y satisfaces ese apetito que tienes? ¿Que no te dan ganas acaso de hacer eso que te gusta, que te da placer? Tiene 3 meses que no lo haces, tiene 6 meses, ya tiene más de un año. Desde que nacieron tus hijos no lo has hecho, no va a pasar nada. Y en ese proceso de tentación, mis apetitos de maldad se despiertan y como dice el comentario en la pantalla, empiezan a desear ser saciados. Como el apóstol Pablo en Romanos 7:20 dice, todo lo que me sucede es por el pecado que mora en mí, el pecado que mora en mí, mi maldad interior, decía Pablo, me mueve a hacer cosas que no agradan al Señor. Y obviamente se asume que al estar en ese proceso de tentación, el esposo o la esposa deciden dar la espalda a la voluntad de Dios y terminan pecando, cualquiera que este pecado sea. Ya hablaremos de eso más adelante. Y después de darte ese pequeño gusto de satisfacer tu placer, lógico, ahora, ¿qué pasa? Las dos flechas en dirección contraria nos están simbolizando que viene un proceso de alejamiento. ¿Por qué? Porque al pecar, tu relación con Dios entra en una crisis y tú comienzas a alejarte de tu relación con Dios. Aquí estás tú y aquí está Dios. Pero Dios es fuente de perfecto amor. Todos hemos escuchado esa maravillosa sentencia en la primera carta de Juan que dice, el No, que no no te ama, puedes tener mucha no ha yo para conocido a la sopa, Dios, no. porque Dios es amor. Entonces, cuando tú pecas, te empiezas a separar de la fuente de todo amor, que es Dios. Empieza a haber un alejamiento, como dice Isaías 59:2, tus pecados y mis pecados empiezan a hacer separación entre nosotros y Dios. Pero, por favor, no pierdan de vista este comentario, porque aquí es a donde muchos esposos cristianos se confunden, porque al satisfacer ese pequeño deseo que sienten, creen que al no enterar a su esposa, no va a pasar nada en su matrimonio. Creen que por no decirle a la esposa o al esposo lo que están haciendo y al ver que aparentemente no hay ninguna consecuencia, asumen que no va a suceder nada. Por favor, pongan atención en esto. Una vez que se peca y yo me alejo de la fuente de todo amor, que es Dios, entonces, ¿de dónde voy a poder sacar el amor para poder mantener mi compromiso con mi esposo o con mi esposa? Analícenlo. Más tarde o más temprano, mi pecado oculto va a deteriorar mi relación matrimonial. Y poco a poco la pareja va a empezar a desconectarse. Poco a poco va a empezar a haber más conflictos. Poco a poco las cosas que antes podían resolverse ahora ya incomodan. Poco a poco la paciencia se agota. Y si antes podíamos esperar un cierto tiempo para ver alguna respuesta en la conducta de mi esposo o mi esposa, eso se acaba. Ya no me interesa, no quiero solución. Prefiero salir de la casa o prefiero quedar a trabajarme más horas ahí donde yo laboro, simplemente por no llegar a un hogar, a un espacio, a un entorno donde ya no soy feliz. Así que por favor, esposos y esposas, mucho cuidado con pensar que por pecar y no confesar y no ver consecuencias, mucho cuidado en pensar que no va a pasar nada. Sucede. Poco a poco el matrimonio se desgasta y caemos, recuerden, en esas condiciones de situaciones que tal vez no son tan dramáticas, pero se acumulan tantas cosas que una vez que el matrimonio revienta, a veces ya no hay forma de restaurarlo. Y una vez que ya hubo un alejamiento de Dios, la última pieza de nuestro ciclo, obvio, yo empiezo a vivir ya tolerando esa carga de pecado. Porque si ya pequé, me amoldo a vivir pecando, me acomodo a vivir alejado de Dios.
Y por eso dice Proverbios 11:18 que las obras las obras de los impíos son falsas. Claro, empiezo a vivir una vida de hipocresía, donde yo le muestro a mi esposa lo que mi esposa quiere oír, le muestro a mi esposo lo que mi esposo quiere oír, pero yo por dentro estoy haciendo cosas que quiero hacer, que me dan placer, que me avergüenzan, pero que continúo haciéndolas una y otra vez, porque ya me amoldo a vivir así. Tengo al esposo, tengo a la esposa y al mismo tiempo tengo mi pecado. ¿Qué puede pasar? Uy, pueden pasar y muchas cosas. Y después de eso, el ciclo vuelve a iniciar porque ahora de nuevo hay pecado y ahora me encuentro con que tengo que hablarlo con mi esposa, no quiero, vuelvo a sentir vergüenza, me alejo un poco del pecado, después vuelvo a tener tentación, nuevamente peco, me alejo de Dios, me vuelvo a moldar a vivir así y vuelvo a empezar. Y así, el matrimonio, conforme el tiempo pasa, va acumulando y acumulando y acumulando y acumulando más pecados ocultos que los van alejando cada vez más. Y por favor, hermanos matrimonios, yo quisiera en este punto, antes de pasar a la siguiente pantalla, en dejar bien claro algo que en mi opinión es una de las más grandes hipocresías que yo he observado en las iglesias cristianas hablando de matrimonios. ¿A qué hipocresía me refiero? A matrimonios que se muestran en la iglesia sonrientes y se sientan juntos en las bancas. Ahí los vemos en la iglesia que entrelazan las manos y en ocasiones hasta la esposa muy cariñosamente recarga su cabecita en el hombro del esposo y nosotros desde allá los vemos y decimos, ay, cuánto amor, ay, ese matrimonio de nuestra iglesia, qué unidos están. Ah, cuántas veces eso no es otra cosa más que una máscara de hipocresía, porque hay matrimonios cristianos que solo aparentan estar bien, solo quieren dar la imagen de que están bien y en ocasiones hasta critican, juzgan, censuran a los matrimonios que están teniendo conflictos, cuando llegando a su casa, ese matrimonio que aparentemente es todo felicidad, entran a la puerta de la casa, la cierran y se van a dormir a recámaras separadas. Eso es hipocresía. Eso no es verdadero amor, eso no es un matrimonio, eso no es estar casados, porque casado es casa de dos que están juntos, no viviendo en recámaras separadas, con cada uno teniendo su propio auto para cada uno atender sus propios problemas y solo llegar a sentarse en las noches a cenar juntos para responderse con monosílabos. ¿Y cómo te fue? Bien. ¿Y cómo estás? Bien. ¿Y en tu trabajo? Todo bien. Y se vuelven a dormir en camas separadas, pero eso sí, el domingo, ella recargada en el hombro del esposo. ¡Ay, cuánto amor! Por favor, ya cortemos con eso, porque hay muchos matrimonios que están viviendo en esta condición y que están en un ciclo de pecados ocultos, disfrazados. Más tarde o más temprano, los pecados saldrán a la luz. Nuestro hermano Félix ya lo dijo en la primera parte de esta conferencia. No hay forma posible de encubrir un pecado ante los ojos de Dios. Ya con esto en mente, mis hermanos, lo que ustedes ven en la pantalla es un pequeño resumen que yo le titulé Lo que escondemos, donde yo me di a la tarea de revisar las principales causas de conflictos matrimoniales por causa de pecados ocultos. En otras palabras, traté de hacer un pequeño resumen de cuáles son los pecados ocultos que con más frecuencia los matrimonios a mí me comparten cuando entran a procesos de consejería. Y en función de eso, yo hice una lista de cuáles son los 4 pecados ocultos que más constantemente aparecen en los matrimonios cristianos. Ahora, quiero aclarar, no son los únicos pecados ocultos. Estoy hablando estrictamente de los que más aparecen cuando los matrimonios solicitan consejería. Puede haber más. Si tú encuentras algún otro, por favor, escribe un mensaje en el chat que acompaña a este estudio para que también nosotros demos réplica a tu comentario. También demos a conocer el otro pecado oculto que tú nos compartes y así nos puedes ayudar a enriquecer lo que se está compartiendo con aquellos que están con nosotros en este tema. Así que estos son los 4 pecados ocultos que más aparecen frecuentemente en los matrimonios cristianos. Primer pecado, pecados de sexualidad. Y si observas, el pecado de sexualidad está en esa tonalidad morada que en el gráfico que está en el centro es la línea redondeada más larga, porque es el que aparece con más frecuencia. Por lo menos te lo puedo decir en el caso particular de mis procesos de consejería
consejería matrimonial, que son muchos y han sido demasiados. Sexualidad, exacto. Donde el esposo descubre que su esposa está teniendo una falta de orden en cuanto a sus ideas sobre la sexualidad, o a la inversa, cuando la esposa descubre que el esposo está teniendo falta de orden en sus ideas sexuales. Recuerden, estamos hablando de pecados que se esconden, ocultos. Aquí no estamos hablando de un esposo que llega con la esposa y le dice, mi vida, te quiero confesar que tengo este pecado oculto sexual. No, no, no. Estamos hablando del esposo y la esposa que descubren lo que hace su pareja después de que por mucho tiempo su pareja lo ha mantenido escondidas y ya lo sorprendió y ya lo confrontó o ya se dio cuenta que el pecado está, pero no ha confrontado y el cónyuge que está pecando sigue como si nada. En el primer caso están los pecados relacionados con la sexualidad y ahí podríamos incluir, por ejemplo, pecados donde las esposas descubren que los esposos son consumidores de pornografía, pero consumidores compulsivos, ya no lo pueden controlar, que consumen mucha pornografía y lo descubren en sus computadoras o en sus teléfonos celulares, y a la inversa, aunque con menor frecuencia, también se dan casos donde el esposo descubre que la esposa consume pornografía. Aquí estamos hablando de casos donde, por ejemplo, el esposo le esconde a la esposa muchas cosas de su pasado sexual y a la inversa, la esposa esconde cosas de su pasado sexual. Y sé que probablemente alguien opinaría y diría, bueno, pero es que si finalmente son cosas que sucedieron en el pasado, pues tal vez ya ni siquiera deberían de hablarse. Y coincidiría yo con ustedes en cierta parte de este argumento, porque si bien es cierto que las cosas del pasado no deben de ninguna manera generar conflictos en el presente, también es cierto que tenemos que estar apercibidos que Satanás es tan astuto que puede traer de nuestro pasado cualquier cosa que puede desestabilizar nuestro presente. Hay algo de tu pasado que pudiera desestabilizar tu presente, pero recuerden, en el área sexual con tu esposo o tu esposa, indudablemente debe de hablarse. Y hablamos de otras cosas igualmente parecidas a estas. Vamos, donde hay procesos de consejería, donde las esposas nos han dicho, es que mi esposo está conmigo, tiene hijos, pero lo que está consumiendo es pornografía gay, o sea, ve a hombres teniendo relaciones sexuales, donde hay esposos que dicen, yo tengo a mi esposa que ella se confiesa heterosexual conmigo, sin embargo, le gusta ver pornografía lésbica. O sea, de este tipo de manifestaciones muy crudas, muy fuertes, que hablan de una falta de orden total en nuestra identidad sexual. Ese es el caso que con mayor frecuencia se presenta en pecados ocultos, pero no es el único. En ese color un poco verde también están las adicciones, a las que yo les he puesto el calificativo de parásitos de cualquier tipo que consumen todo lo que soy. Vamos a entender esta forma de visualizar una adicción. ¿Qué es un parásito? En nuestro organismo, dentro de nuestro cuerpo, todos los seres humanos tenemos ciertos, vamos a llamarlo así, organismos que son parásitos. ¿Cuándo un organismo recibe el nombre de parásito? Un organismo es un parásito cuando se está alimentando de otro, cuando obtiene de otro lo que necesita para vivir y cuando, alimentándose de otro, le mina al otro organismo, le quita su energía vital y lo está consumiendo. Y el parásito no hace nada para poder recibir todo lo que obtiene de su organismo huésped. Simplemente lo toma, se aprovecha de su organismo huésped, no trabaja, no hace nada, pero está viviendo gratis. Bien, las adicciones, hermanos, son parásitos, pero en este caso, parásitos mentales, parásitos emocionales, parásitos espirituales, cosas que están aquí dentro de nosotros y que están tomando de nosotros nuestra fuerza espiritual, nuestro ánimo de servicio. Y ahí es a donde entran casos donde en consejería matrimonial esposas descubren que sus esposos son adictos al juego. Pero no solamente hablo a los juegos electrónicos representados por ese control de consola que yo puse en la pantalla, donde, por ejemplo, hay esposas que en consejería han dicho, hermano, tiene semanas que no tenemos relaciones sexuales, se duerme a la 1, 2 o 3 de la mañana jugando juegos de video, o sea, no entiendo, ya tiene más de 40 años, ya es un hombre, ya tiene
2 hijos y se porta como si tuviera 25. Ahí tienen un buen ejemplo de un parásito. Pero también existen los juegos, pero no los juegos de video, los juegos de azar, las barajas, el póker, donde en ocasiones esposos y esposas cristianas tienen esa adicción que se vuelve un parásito porque vive de ellos, les quita su dinero. El dinero que podría ser para sus proyectos de vida, para su casa, lo van a tirar en el loto, en la lotería, en las cartas, y muchas de las veces hasta quieren echar mano de todo el dinero que tenga la pareja con tal de seguir manteniendo esos parásitos. Descubramos, hermanos, si es que hay parásitos, o tal vez, hermana, hermano, ya descubriste que en tu matrimonio tu esposo tiene parásitos y no sabes qué hacer. Bueno, aquí queremos ayudarte, pero los problemas con adicciones y los problemas de desórdenes sexuales no son los pecados ocultos que con más frecuencia aparecen en los matrimonios. Hay más. El siguiente, que está representado con ese color naranja, son los problemas de manipulación, donde nosotros, sin demostrarlo y escondiéndolo, lo que realmente tenemos dentro de nuestra cabeza es la intención de querer controlar la vida de los otros. En este caso, el esposo de la esposa y el esposo de la esposa y viceversa. Se quiere tener control total sobre lo que la persona hace, y muchas de las ocasiones eso llega a grados que incluso llegan a afectar la imagen bíblica correcta que se debe tener delante de los hijos de lo que es un esposo o una esposa. Les pongo un ejemplo. Manipulación. Esposas que controlan todos los bienes materiales de la casa. Todo el flujo de dinero pasa por sus manos, absolutamente todo. Quieren tener el control de todo. El dinero les hace sentir bien, les hace sentir que son importantes, les hace sentir que por fin ellas tienen cierto nivel, les hace sentir que están al nivel de la hermana o de la tía que tienen más dinero que ellas y quieren controlarlo todo. Y el esposo nada más ve pasar el cheque del trabajo a la cuenta de la esposa y él no tiene nada en las manos. Y si quiere irse a trabajar, tiene que llegar con la esposa y decirle, tronándose los dedos, oye, mi vida, ¿y no me puedes dar unos pocos dólares para tomar el autobús porque no tengo para mi desayuno? Y la esposa le contesta de mala gana, no hay dinero porque todo se ha ocupado en lo que tenemos que hacer. Y ahí hay un riesgo muy grande, porque si hemos leído la Biblia claramente ordena al varón que el varón sea el que sustente. ¿A qué punto voy? ¿Qué sucede cuando los hijos llegan con mamá y le dicen a mamá, no tenemos zapatos? Y mamá es quien compra los zapatos. Entonces, en los hijos se forma la idea de que quién es quien está sustentando. Exacto. Mamá, cuando quién debería de ser que estuviera en sus mentes como el sustentador número uno. Papá. Papá debería ser el que comprara zapatos. Papá debería ser el que sacara los billetes para pagar, aunque sea del dinero que él y la esposa ponen bajo una común administración. Está bien, no pasa nada. Si el esposo dice, mi esposa, yo le entrego el dinero porque yo me lo gasto todo, excelente. Si esa es la forma en que pueden llevar los gastos bien, felicidades. Pero que cuando llegue el momento sea papá que tome el dinero y que sea papá el que pague. Y que los hijos vean que papá es el que sustenta. Y que mamá le pueda decir a los hijos, hijos, vamos a hacer las compras ahora que ustedes van a empezar a la escuela y vamos a comprar las cosas que necesitan del dinero de papá. Ellos deben saber que papá sustenta. Ya se están dando cuenta con este ejemplo lo terrible que es que existe el pecado oculto de la manipulación. Y por favor, yo solo usé un ejemplo, el ejemplo de una esposa queriendo controlar el aspecto económico del esposo, pero ahí en sus lugares y en sus espacios, hermanos, denle mente a esto y se van a dar cuenta que hay cientos de ejemplos distintos donde puede estarse viendo diferentes grados de manipulación. Eso es un pecado oculto, pero no es el único. Nos falta un cuarto, el egoísmo, donde ocultamos a nuestra pareja que nosotros realmente solo vivimos para nuestra propia satisfacción, donde los esposos se muestran muy amables, se muestran amorosos, pero realmente lo único que quieren es sentirse bien ellos. Y no les importa si la esposa se siente bien o no se siente bien. Ahora vamos con un ejemplo que incluye a los esposos, donde los esposos egoístas le dicen a la esposa, oye, esposa, mira, yo no veo necesario que tú trabajes en ese lugar. ¿Por qué no mejor trabajas en este? Porque con lo que yo gano, y si tú solamente aportas esta parte, resolvemos las cosas. Cuando realmente en el fondo lo que lo motiva es el egoísmo.
porque sabe que está viviendo con una mujer capaz que si llega a un trabajo va a ganar más que él, y su ego no se lo puede permitir. Su ego de hombre le dice que no, que él es mejor, que él debe ser superior, que él debe estar por encima. Ahí tienen otro pecado oculto, que ahí está, enmascarado, escondido, nadie lo ve, parece que no existe, no lo adivinamos detrás de los pasteles de aniversario, ni de las cenas románticas para ir a tomar un café, pero ahí están. Mis hermanos, en esta imagen ustedes ven un resumen de lo que en los procesos de consejería que su servidor ha compartido con matrimonios a lo largo, en este punto ya de más de 24 años como anciano pastor de iglesia y 11 años, un poco más de estar sirviendo de tiempo completo a la obra de Dios. Esto es lo que yo me he encontrado. Es el resumen de lo que son los 4 principales pecados ocultos que surgen en las consejerías matrimoniales. ¿Están luchando con alguno de ellos? Es tiempo de resolverlo. Hacia mi conclusión, hermanos, ¿cómo salir de aquí? Y aquí es a donde ya nuestro hermano Félix, en la primera parte de la conferencia, prácticamente ya solucionó todo lo que se podría decir. Ya nos dejó un camino allanado y fácil de poder entender. Por eso, esto va a ser cuestión de unos pocos minutos. ¿Cómo salir de aquí? Hermanos, no hay alternativa. No importa que el pecado sea oculto o no oculto, no importa que el pecado tú lo veas como un pecado blanco, negro o gris, aunque sabemos que para Dios todo es lo mismo. No importa lo que te esté sucediendo, si tú estás haciendo algo contrario a la voluntad de Dios y estás pecando, la única alternativa de solución, ya lo dijo nuestro hermano Félix, es el arrepentimiento. El arrepentimiento. La humillación y el arrepentimiento. ¿Cómo se cura el tener una lengua que no para de decir chismes todo el tiempo, arrepintiéndome de tener una lengua chismosa? O para ser más precisos, de tener una mente y de ser una persona con un corazón que siente placer platicando algún chisme. ¿Cómo se cura un problema de identidad sexual donde yo soy varón y afirmo que ahora siento que soy mujer? Es un pecado. Con humillación, reconociendo que siendo varón disfruto, siento placer, imaginando en mi cabeza ideas de lo que sería yo comportándome como mujer. No existe otra manera. Nuestro hermano fue claro y preciso. Es la única forma. El esposo o la esposa que estén practicando pecados ocultos tienen que reconocerlos, humillarse delante de Dios y pedir perdón con una promesa. La promesa que está en la cita que apareció en pantalla, que Dios es fiel y justo no solo para perdonar nuestros pecados, sino también para limpiarnos de toda maldad. Y hay ocasiones en que a veces los esposos y esposas cristianas que tienen pecados ocultos no buscan la ayuda de Dios. ¿Y saben por qué? Por algo bien sencillo, porque saben que si se acercan, Dios los puede transformar para que ya dejen de practicar y no lo quieren dejar de hacer. ¿Se acuerdan la pantalla anterior? La pantalla del ciclo que no termina, porque me causa placer pecar, porque me hace sentir bien, porque no quiero dejar de hacerlo. Pero, mis hermanos, 2 detalles más. Hay ocasiones en que por muy diversas circunstancias, la interacción en nuestros matrimonios se ha tornado ya muy compleja y hay ciertas circunstancias donde en una primera instancia es muy difícil llegar de manera directa a tratar de enfrentar los pecados ocultos con nuestro cónyuge. Genera muchos conflictos. Por eso es que es importante considerar 2 aspectos, aunque al final, más tarde o más temprano, recuerden, esos pecados tendrán que ser confesados y se tendrá que pedir perdón. Y un primer aspecto yo lo señalo con esta palabra, consejería. Apreciables hermanos que están o estemos viviendo con pecados ocultos en nuestro matrimonio, ubiquemos un consejero cristiano, un consejero espiritual, un hombre o una mujer de Dios a quien le notemos no mucho conocimiento bíblico, no, que le notemos mucha madurez, que le notemos que está produciendo el fruto del Espíritu Santo, que notemos que es alguien espiritual, alguien que lo vemos viviendo con amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, con fe, con mansedumbre, con templanza, personas que son un reflejo del carácter de Cristo y no solo personas que tienen mucho conocimiento de Cristo. No. Busquemos un verdadero consejero, que sea nuestro consejero de emociones, que sea nuestro consejero sexual matrimonial, que sea nuestro consejero de finanzas matrimoniales, con quien podamos platicar nuestros planes y podamos recibir una opinión donde el consejero realmente nos hable en el nombre de Dios y no impulsado por sus emociones. Puede ayudar mucho, porque tal vez el consejero puede ayudar a que se resuelvan las situaciones difíciles de
pecados ocultos para ya una vez resueltas poder buscar el apoyo del esposo o de la esposa. Pero también se debe considerar otro aspecto práctico más al que yo llamo ocupación. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Como el gráfico que aparece en tu pantalla. Para dar en el blanco y salir del problema de pecados ocultos, para dar en el blanco, lo primero es confesar y humillarnos, pero también ayuda a ocuparnos. ¿Qué significa? Es bien simple, hermanos, se los quisiera yo plantear de esta manera. ¿Qué sucede si llegas a un trabajo donde todo el tiempo te hablan en un idioma? ¿Y qué sucede si después de salir a ese trabajo llegas a un segundo trabajo donde te hablan otro idioma y después llegas a casa donde te hablan otro idioma? Imagina esa situación. ¿Qué sucedería? Que mientras estás en el primer trabajo, tu mente solo está pensando en el idioma número uno, articulando frases, palabras, apurando tu cerebro para que rápido te diga qué es lo que tienes que decir. Pero en cuanto llegas al trabajo 2, todo tiene que cambiar. Ya no puedes estarte ocupando del idioma número uno porque no te sirve. Y todo lo que hayas hablado por 4 horas en el idioma uno ya no te da, no tiene ninguna utilidad. Ahora tienes que empezar a hablar en el idioma número 2, empezar a generar nuevas ideas, palabras, asociaciones, imaginar cómo tienes que hablar. Y cuando llegas a casa, resulta que en lo que te ocupaste en el trabajo 1 y en lo que te ocupaste en el trabajo 2, aquí ya no te sirve para nada. Y ahora tienes que imaginarte, idearte nuevas respuestas. Exacto, eso quiere decir ocupación. ¿Qué significa ocupación? Que si tú solamente estás rodeado de esas cosas pecaminosas que hacen que tus ganas de sentir placer crezcan, ¿qué es lo que esperas que suceda, hermano? ¿Qué esperas que suceda? Claro, vas a sentirte más presionado para pecar. Imagínate al famoso José de la Biblia sin salir huyendo de los brazos de la mujer de Potifar que quería seducirlo. Imagínate a José quedándose ahí para averiguar si tal vez el día siguiente la mujer de Potifar tal vez ya estaría más tranquila y ya no lo molestaría. Terminaría pecando. Exacto. Si tú tienes tu mente solo ocupada de las cosas que te mueven a pecar, vas a terminar pecando. Pero ¿qué va a suceder si te ocupas de otra cosa? Como cambiar de idioma. ¿Qué sucede si en lugar de estar enfrascado en pensar en las cosas que te hacen pecar, ¿por qué no ahora te ocupas de cosas que no te van a hacer pecar? En palabras simples, si estás ocupado de las cosas carnales, ¿por qué no ahora te ocupas de las espirituales? Ocúpate, ocúpate. Y si todo comienza con nuestros pensamientos, ocúpate de cosas que te hagan generar pensamientos que no te lleven a pecar. Lee tu Biblia todos los días, ora todos los días, busca servir en tu iglesia, no faltes a los cultos de tu iglesia, por muy cansado que estés y por muy lejos que te quede la congregación, reúnete y hazlo como una forma en la cual te vas a ocupar de las cosas que en lugar de empujarte a pecar, te van a empujar a convertirte en una persona más espiritual. De esa manera, puedes tomar control sobre los pecados ocultos y evitar que terminen destruyendo tu matrimonio y que ya no haya posibilidad de salvarlo. Como una rápida conclusión, hermanos, muchas gracias por estar participando en las conferencias 2022 de Fe Mueve Montañas. Visítennos en Facebook. Nuestra página se llama Fe Mueve Ministerio, donde constantemente subimos estudios de la Biblia, donde también subimos imágenes de las actividades de Fe Mueve Montañas y damos avisos cuando las actividades de Fe Mueve Montañas se van acercando. Al mismo tiempo, como en la conferencia anterior, mis hermanos, les ofrezco a quienes nos están siguiendo en este espacio uno de mis libros, El Reino de los Supuestos, el matrimonio cristiano, sus crisis y el extraordinario poder restaurador de Dios. Únicamente tienen que dejarme un mensaje a través de WhatsApp y con gusto les puedo enviar en formato digital el libro. Si alguien quiere el número de su servidor, en el chat que acompaña esta transmisión, en uno de los comentarios yo ya he dejado el número para que se pongan en contacto conmigo y así puedan pedirme el libro y se los pueda hacer llegar. No hace mucho, hace un par de horas, estaba yo revisando, aquí tengo el teléfono, estaba yo revisando los mensajes que un hermano en Cristo me envió después de que hace un par de días yo le recomendé El Reino de los Supuestos, lo leyó y en los mensajes el hermano me decía, hermano, yo lo empecé a leer y no pude parar, en 2 días lo tuve que terminar.
Dice, y me di cuenta que ese libro estaba hablando realmente de muchas cosas que yo he pasado en mi vida y me hizo pensar en cosas que debo cambiar. Así que no se pierdan este material que fue escrito de una forma muy novedosa, en forma de una novela, pero que al final termina mostrándonos cómo podemos hacer para que uno en medio de las peores crisis Dios restaure nuestros matrimonios. Está al alcance de ustedes de manera gratuita este libro, mis hermanos. Les agradecería que si alguien se interesa se comunique. Y también vayan a YouTube y si es posible suscríbanse a mi canal, Miguel Montoro, para estar pendientes de los videos que subimos todos los días. Y en pantalla les comparto la imagen de la próxima conferencia de Fe Mueve Montañas 2022. El sábado 24 de septiembre, si Dios lo permite, a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, 6 de la tarde, hora del centro de México. Estaremos compartiendo la tercera conferencia de la serie Cuatro cosas que destruyen matrimonios. La conferencia se va a llamar Paradigmas Culturales. Los paradigmas culturales destruyen matrimonios. ¿Y de qué vamos a hablar? Del enfrentamiento que se da entre el machismo y el feminismo. De eso vamos a hablar. Feminismo contra machismo, dos paradigmas culturales. Hay machismo en los matrimonios cristianos. ¿Qué es ser machista? ¿Qué es ser feminista? ¿Cómo son los machistas disfrazados? ¿Cómo detectar si mi esposo es machista? ¿Cómo detectar si mi esposa es feminista? ¿Cómo darnos cuenta si eso ya atrofió, dañó nuestros matrimonios y qué hacer para resolverlo? Acompáñenos, hermanos, en esta tercera conferencia que estamos seguros será de la mayor bendición para ustedes. La segunda parte de la conferencia Pecados Ocultos termina en este punto, mis hermanos, así que de mi parte agradezco la oportunidad y el interés de haber estado pendientes de todo lo que se compartió en la primera y en la segunda parte. Cerramos cámara, micrófono, dejamos de compartir pantalla para que con nuestro hermano Félix empecemos a interactuar con las preguntas. Hermanos, muchas gracias. Que el Señor nos bendiga a todos. Bien, mis hermanos, le damos las gracias a todos por su paciencia, por el tiempo que han estado con nosotros aquí y queremos continuar con las preguntas. Miguel Ángel, ¿me escucho? Fuerte y claro, Félix. Ok, entonces, miren, les quiero recordar que en el chat hay un link que pueden ingresar y automáticamente pueden poner una pregunta y sería anónima. Así que les soltamos que si alguien tiene una pregunta que tenga que ver con el tema de la introducción, con el tema del hermano Miguel o de un tema anterior que se ha dado, que por favor ingresen su pregunta ahora mismo y las estaremos respondiendo. Miguel, si tú puedes poner las preguntas compartirlas y entonces comenzamos con las preguntas inmediatamente. Con gusto, antes de compartirles pantalla, antes de las preguntas anónimas, el chat, solamente responder mensaje y agradecer el mensaje a la hermana Francisca Mora, que nos colocó bendiciones, excelente tema, gracias hermana. Les comparto en pantalla, hermanos, el panel de las preguntas anónimas, que como nuestro hermano Félix ya dijo, si ustedes y yo nos dirigimos al enlace que está en el chat, puede ir una pregunta y de inmediato aparecen reflejadas en esa pantalla de forma anónima. Ahí están las primeras tres preguntas. Me gustaría empezar en el orden en que ocurrieron, de arriba hacia abajo, y voy con la primera. La primera pregunta que ven en pantalla es, ¿qué puedo hacer cuando descubro pecados ocultos en mi esposo, pero los niega? ¿Qué puedo hacer cuando descubro pecados ocultos, pero los niega? Hermano Félix, si te parece, leo pregunta y si tú tienes algo que comentar, añado algo y así vamos. Sí, está bien, como tú quieras, Miguel. Está bien. Entonces, recuerden, hermanos, que también si alguien quiere dar alguna opinión para responder a cada una de las preguntas, escríbala en el chat y nosotros la leemos para conocimiento de todos. Así que en esta primera parte, hermano Félix, ¿qué puedo hacer cuando descubro pecados ocultos en mi esposo, pero los niega? ¿Qué nos aportarías? Bueno, lo primordial que yo entiendo es que si esa persona le está ocultando ese pecado a su pareja, obviamente esa persona no ha confesado su pecado delante de Dios y está viviendo con una actitud en la cual no está arrepentido. Yo creo que lo correcto sería arrepentirse, pedirle perdón a Dios primero y a su esposa y tratar de vivir una vida honesta con ella y explicarle. Y obviamente yo entiendo que también la esposa o el esposo debe tratar de ayudar, debe tratar de que, como dice el Señor en Efesios capítulo 4, versículo 32, que nosotros debemos perdonar, así como Cristo nos perdonó. Creo que el perdón de parte de la esposa sería lo más correcto, lo más sensato, pero también creo que el arrepentimiento de parte de él y también la confesión y también la humillación sería lo más importante en este caso. Creo que los dos tienen que poner de su parte para eso.
Diría yo, como dice el libro de Hebreos, aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Qué puedo hacer cuando descubro pecados ocultos en mi esposo? Bueno, en este caso la esposa no quiere decir que puede pasar algo de tipo de carácter mortal. No, simplemente lo que está queriendo decir es que es una lucha que va a ser muy dura y es una lucha que va a ser constante. Porque, recuerden hermanos, en este caso esposa, recuerda hermana, tu esposo peca porque él quiere pecar, porque siente placer pecando y le va a costar mucho trabajo desprenderse de ese pecado porque lo disfruta. En consecuencia, yo añadiría que sería muy importante que en este caso la esposa afectada busque de parte de Dios en oración la sabiduría y todo lo que hable con el esposo y todo lo que el esposo acepte, como esposa lo enfoques a una cosa. Y eso sería que tu esposo vea su pecado no como él lo está viendo, sino como Dios mira su pecado. Porque tu esposo, como él mira su pecado de una manera placentera, lo mira como algo que le produce placer, lo mira como algo que quiere seguir practicando, lo mira como algo que no va a dejar. Pero si él logra ver su pecado como Dios lo ve, entonces él va a mirar su pecado como algo que lo está destruyendo, como algo que lo está alejando de Dios y como algo que lo está convirtiendo en una peor persona y lo está trayendo lentamente del espíritu a la carne. Entonces yo recomendaría, en este caso, esposa, busca cualquier cosa que puedas hacer para que tu esposo mire su pecado no como él lo mira, sino como Dios lo mira. Y a través del apoyo con algún consejero o consejera, tal vez tú puedes encontrar algún manual, un material, un buen libro que le sugieras a tu esposo, mira, vamos a estudiar esto juntos, una buena película cristiana que trate el tema y que lo vean los dos juntos y antes, obviamente, orar para que Dios quebrante un poquito ese corazón egoísta del esposo que quiere seguir sintiendo placer para que acepte junto contigo tratar de resolver su conflicto. Añadiría yo eso. Después de ello, pues pasaríamos a la siguiente pregunta en el espacio anónimo. La siguiente pregunta dice así: ¿cuál debería ser la actitud correcta de un esposo o esposa al descubrir pecados ocultos en su pareja? ¿Cuál debería ser la actitud correcta de un esposo o esposa cuando descubrimos que nuestro cónyuge me está ocultando pecados, hermano Félix? Bueno, aquí tú mencionaste algo que es muy importante. Creo que el problema que surge cuando uno confiesa los pecados ocultos es que muy probable de que la pareja no lo perdone o de que la pareja no entienda en el momento la situación, y si él no lo confesó y ella lo descubrió, creo que va a haber rencor, creo que va a haber situaciones difíciles. Creo que aquí lo más importante sería consejería. Posiblemente si pueden hablar con sus ancianos, si la situación no está progresando o no se está dando el perdón o no se está dando lo que es la comprensión, lo que es esa relación se rompe por el pecado o por la confesión. Creo que sería bueno que se buscara ayuda espiritual, ya sea de los líderes de su iglesia, ya sea de un consejero en particular, y obviamente buscar ayuda de parte de Dios, porque no creo que es fácil confesar un pecado oculto, pero también la persona a la cual se le confiesa, asimilarlo normalmente y aceptarlo. Creo que va a haber ahí un conflicto, y es por eso que se necesita la dirección del Espíritu Santo para poder continuar, para poder aceptar la situación, para poder perdonar, para poder tratar de enmendar la relación que tal vez por esa situación se ha roto o puede ser que sea un poco distorsionada por esa situación. Gracias a nuestro hermano Félix de lo que él mencionó, porque realmente nuestro hermano creo que ha sido muy claro y ha abarcado todas las posibilidades de lo que se podría hacer, pues yo solamente reforzar un aspecto que él ya mencionó, cuál debería ser la actitud correcta, y aquí nos están diciendo al descubrir, o sea, todavía no se enfrenta el problema, todavía no se está resolviendo, se ha descubierto la presencia de pecados ocultos. Bueno, pues en este caso, para quien los ha descubierto, sea el esposo o la esposa, yo reforzaría lo que mi hermano dijo: humillación, no hay más. Buscar a Dios en humillación para pedirle sabiduría y que Dios nos dirija al qué hacer, y que sea Dios y solo Él el que muestre cuál es la forma en la cual nosotros tenemos que enfrentar esta situación. Encarar, denunciar,
exhibir, todas esas son opciones, pero no todas van a dar el mejor resultado. Por eso es que siempre el antecedente de buscar a Dios primero, en una búsqueda de total dirección espiritual, puede ayudar en esto, ¿no? Y mi hermano bien señaló, en ocasiones ayuda mucho el poder tener esa consejería de la cual me tocó hablar en mi participación, que le da balance mucho a lo que nosotros estamos pensando y que ayuda a que nosotros no hagamos algo, digamos algo o tomemos una actitud que no beneficie a la relación, porque siempre, pues la intención termina siendo restaurar matrimonios. Vamos con la siguiente pregunta y tenemos también una cuarta pregunta que recién ingresó. En la tercera pregunta, hermano Félix, quinta pregunta ya también dice así: ¿qué debo hacer cuando el pecado oculto es fornicación o adulterio? Entonces aquí ya hablan de una situación ya muy, muy específica y precisa, mi hermano. Bueno, obviamente, cuando hablamos de fornicación o adulterio, creo que estamos hablando de un pecado que puede ser público o que puede afectar a la persona en su ambiente en el que se está moviendo. Y básicamente aquí tenemos que pensar que, como decía Proverbio 28:13, lo primero es apartarse del pecado. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, dice que alcanzará misericordia. Entonces, creo que cuando hay un pecado de fornicación o adulterio, se necesita, obviamente, apartarse del pecado. Se necesita, obviamente, buscar la dirección de parte de Dios y también se necesita arrepentimiento total, que esa persona entienda que lo que hizo no debió hacerlo y que de ahora en adelante no puede ocurrir otra vez. Obviamente por no afectar su relación personal con Dios, pero también no afectar su relación íntima con su pareja o con su esposa o con su esposo. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta que esto es un pecado que entendemos que todos los pecados son iguales delante de Dios, pero no todos los pecados tienen la misma consecuencia. Entonces, basado en la consecuencia del pecado, tenemos que tomar en cuenta la gravedad del pecado y tenemos que tomar en cuenta la gravedad de las consecuencias y cómo afectaría a la pareja, cómo afectaría a la iglesia, cómo afectaría a los hijos, cómo afectaría a él mismo, espiritualmente hablando, porque una persona que comete ese pecado también es afectada espiritualmente, su relación con Dios se siente atrofiada y también eso produce que uno se aleje del Señor y que uno mengue espiritualmente. Así que yo creo que lo más importante aquí es apartarse del pecado y buscar más de Dios y tratar de enmendar la relación con su pareja. En cuanto a esta pregunta, yo añadiría que cuando ya se descubre claramente que hubo un intercambio sexual con otra persona, para mí es muy importante que al principio de querer atender esto, los matrimonios se concentren en una cosa, y esa cosa es comprender que cuando ya hubo intercambio sexual con otra persona, ya la vinculación emocional y espiritual está rota. Vamos pues, ya se divorciaron espiritual y emocionalmente, solo que no lo han hecho legalmente. Recuerden que el propio apóstol Pablo fue tajante cuando él dijo, ¿que acaso no entienden que cuando uno, hablando de un varón, se une con una prostituta, ya se hizo uno con ella? Para el apóstol Pablo era clara y contundente esa idea que desde Génesis tenemos de se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, cuando ya hay un intercambio sexual con otra persona, ya hubo una desvinculación. O sea, ya la pareja ya dejó de estar unida emocionalmente. Siguen estando unidos emocionalmente, pero ya solo por las emociones negativas. O sea, ya solamente existe el reproche, la decepción, la soledad, el enojo, el resentimiento, pero ya no son las emociones positivas las que los unen. El amor, la empatía, el gozo, el compañerismo, la alegría. Y a eso añadan la desvinculación espiritual, donde ya no existe entre ellos un sentido común de vida espiritual, ya no están compartiendo las mismas metas. Yo añadiría, aunque esto es muy extenso y forma parte de una consejería que puede ser más profunda y que por lo menos en el caso personal yo me ofrezco y creo que a nombre de mi hermano Félix podría yo hacerlo, que sin ningún problema, si alguno de los que están siguiendo esta charla desean ponerse en contacto con nosotros, podemos ayudarles para poder tener procesos de consejería sostenidos hasta llegar a una solución. Pero en este caso,
yo me concentro en una cosa. Cuando existe un intercambio ya sexual, fornicación, adulterio, suele suceder que siempre hay una parte activa y una parte pasiva en el pecado. Por ejemplo, si en este caso el varón, el esposo es el que ya tuvo relaciones sexuales con otra mujer, usualmente la mujer engañada, en este caso, suele decir, él me engañó, es que él se fue con otra, es que él está con otras mujeres, como si ella no fuera responsable del pecado, cuando en los dos hay responsabilidad al haber sido una sola carne. Mi consejo es, mediten, porque en situaciones de fornicación y adulterio, aunque hay una parte activa, que es el que peca, el que manifiesta el pecado, la acción pecaminosa de estar con otras personas, también la persona engañada, aunque no fue la parte activa del pecado, fue la parte pasiva. De alguna forma contribuyó, hizo algo para que el pecado se cometiera. Y cada uno de los dos tiene que entender y reconocer su parte para entonces poder empezar el proceso de restauración. Porque no se puede restaurar cuando llegamos ante dos personas donde una se cree ser la buena, él es el malo, yo soy el malo y ella es la mala. Entonces no se logra avanzar. Recomendaría yo mucho eso. En la siguiente pregunta, para que mi hermano Félix pueda prepararse para darnos su comentario, alguien nos plantea esta pregunta. ¿Qué efecto psicológico puede tener o comenzar a desarrollar una esposa si su esposo es adicto a la pornografía? Algunos ejemplos de efectos psicológicos que puede desarrollar una mujer, el ejemplo es específico, es la mujer si resulta que su esposo consume pornografía. Hermano Félix. Miguel, yo no entiendo a qué ella se refiere con psicológico, porque tomando en cuenta que esto es una conferencia cristiana, yo creo que el efecto que se debe tomar primero es el espiritual. Es decir, hay que orar por la persona. Hay que de una manera u otra ayudarlo a él. Lo primero que yo creo que él tiene que hacer es aceptar que él tiene un problema con la pornografía y la esposa lo que tiene que hacer ahora es entender esa situación, orar por él y tratar de ver cómo podemos quitar los recursos que están proveyendo ese tipo de contenido para él, ya sea el teléfono, ya sea la televisión, ya sea una revista, ya sea en el trabajo, es decir, buscar las maneras de que, como dice Mateo capítulo 4, o perdón, capítulo 6, cuando uno le pide al Señor que no me metas en tentación, mas líbrame del mal. En la traducción ahí lo que está diciendo básicamente es que yo no me ponga en una situación en la que yo voy a ser tentado. Entonces yo creo que la persona debe de no ponerse en una situación en la que él puede ser tentado y la esposa debe ayudarlo en eso, monitorearlo, llamarlo, hacer lo que ella pueda para que él esté enfocado en el Señor primero. Y entonces que él pueda sustituir con la pornografía las cosas espirituales. Creo que también psicológicamente ella no debe juzgarlo, psicológicamente ella no debe condenarlo, ella no debe recordarle de su situación, ella no debe siempre como mencionarle eso, sino de tratar de que psicológicamente el esposo entienda que ella lo que quiere es ayudar, no juzgarlo, porque también eso no ayuda mucho cuando nuestras esposas solamente nos están diciendo que esto, que lo otro, nos están señalando. Yo sé que es un poquito difícil y que no es algo tan fácil, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece y esa debe ser la dirección que tomemos en esto. Por lo tanto, creo que Filipenses capítulo 4 dice que en esto pensad, en todo lo que es bueno, verdadero, justo, amable, digno de alabanza, que tenga buen nombre. Debemos llenar nuestra mente de la palabra de Dios, que la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, dice Colosenses. Creo que sustituyendo la palabra, poniéndola de donde estaba lo otro que le está afectando a él, sería el efecto más directo, espiritual y también efectivo en cuanto a esta situación con la pornografía, porque básicamente es una situación espiritual más que psicológica. Y esa es mi opinión en cuanto a eso. Muchísimas gracias. Siendo mi parte de la conferencia a la práctica, pues trato de entender qué quieres a quien plantea pregunta, le doy alguna respuesta, aunque mi coincidencia es total con el comentario del hermano Félix.
como cristianos, más que ver el problema del consumo de pornografía como un problema de carácter psicológico o sexual, tenemos que entender que es un problema de carácter espiritual. O sea, eso debe quedarnos muy claro y que nuestra fuente de solución siempre será Dios. Ahora, ya respondiendo del aspecto práctico que se nos plantea, ¿qué sucede cuando una esposa mujer descubre que el esposo es adicto a la pornografía? En la mente de una mujer que descubre eso, pueden suceder tres cosas distintas o las tres al mismo tiempo. Uno, la mujer empieza a sentirse decepcionada de sí misma, porque al entender que su esposo consume pornografía para ver a otras mujeres en actos sexuales, ella entonces comienza a creer equivocadamente que ella no es suficiente para satisfacerle a él. Ese es un primer rebote psicológico. Ninguno de ellos, recuerden, ninguno de ellos justifica el pecado, que solo se va a resolver con humillación, nada más. Pero eso puede empezar a pasar en la mente de la mujer y obviamente eso puede retrasar, sanar la mente del esposo. ¿Por qué? Porque como uno, la mujer comienza a pensar que ella no es suficiente mujer, entonces dos, la mujer comienza a volverse más activa sexualmente porque su mente le dice que si ella le ofrece más satisfacción sexual a su esposo, seguramente él entonces va a dejar de consumir pornografía. Ese es un error grave. Eso no resuelve la adicción a la pornografía, porque no importa cuántas veces la esposa tenga intimidad con el esposo, 10 o 20 veces en el día, él va a seguir consumiendo pornografía, porque su problema no radica en tener a una persona con quien tener intimidad sexual, pero eso también puede provocar. Y por último, un punto número 3, puede empezar, en este caso la esposa, a desarrollar una fuerte tendencia al rechazo total. Se siente decepcionada, se siente utilizada, se siente menospreciada por su esposo, quien decide sustituirlo por una imagen o un video. En consecuencia, ella opta ya por abrir una brecha, muchas veces insalvable, donde ya no quiere ni siquiera estar cerca de él, que ni siquiera le hable o la toque. Y obviamente, eso lo único que hace es retrasar el proceso de restauración. Por eso, reitero y coincido con lo que decía mi hermano, es vital que en estas situaciones, tanto él como ella inicien un proceso de consejería espiritual para que Dios les fortalezca a ambos y así puedan empezar a caminar sin caer en este juego de querer resolver las cosas de una forma emocional o platicándolas con gente no cristiana para querer aplicar soluciones que no son bíblicas y lo que es peor, son carnales, para entonces tratar de que las cosas se resuelvan. Así no va a funcionar. Créame, hermana, si quien escribe esto es una mujer, hermana, que por muy buena que sea su amiga, que no es cristiana, como el que le puede dar a una mujer. Y hermano Félix, la última pregunta para cerrar. La última pregunta que nos plantean de forma anónima es, dice, sí, cuando hay pecados ocultos a nuestras parejas, ¿es necesario también confesar ese pecado a la iglesia? Es decir, a los líderes de la iglesia. Hermano Félix, tu opinión. Obviamente creo que si es adulto, sí, o de fornicación, eh, creo que la mayoría de las parejas no arreglan la situación y necesitan una persona, un consejero o un anciano o un líder que les ayude a poder como intermediario, porque el dolor y el efecto del pecado y de la confesión produce vamos a decir, una distorsión, que se separen, que haya un problema de afección, que muchas veces no se hablen y las cosas pueden escalarse. Por lo tanto, el confesarlo a los líderes o a un líder de la iglesia o un consejero, el consejero podría ayudar a que esa situación tenga una solución, pero también yo creo que lo más importante es que entendamos que mi pecado afecta a la iglesia. De una manera u otra, mi pecado afecta a la iglesia. Si yo no estoy bien espiritualmente, yo estoy afectando al cuerpo de Jesucristo. Entonces, tomando eso como cuenta, mi pecado afecta a Dios en el sentido de que cuando peco, mi relación con Dios se rompe y mi pecado también afecta a mi familia, a mi esposa, pero también afecta a mi iglesia. Y si yo estoy en un ministerio, yo no estoy funcionando con las mejores condiciones óptimas que debería tener un cristiano para hacer el ministerio del Señor. Entonces creo que hay que tomar en cuenta muchas cosas, pero principalmente cómo mi pecado afecta a la iglesia. De mi parte coincido con la opinión de mi hermano, ¿no? Él nos planteaba un ejemplo al final y es cierto, imagínenlo así.
un par de esposos cristianos en una iglesia donde resulta que hay un adulterio y resulta que el adulterio se dio con otro miembro de la iglesia. Vamos, pues, es una bomba que estalló en el centro de la iglesia y que está afectando a toda la iglesia. Obviamente el proceso de restauración tiene que, de alguna forma, ventilarse con mucha prudencia y respeto a ojos de la iglesia para que la iglesia atestigue la restauración que los afectó a todos. Pero si estas situaciones depende del rango de alcance, si esta situación al principio solamente está afectando al matrimonio, yo entonces creo que podrían primero optar por buscar una buena y sana consejería para entonces ser restaurados y una vez que realmente haya existido ya restauración de forma espiritual, valorar la conveniencia de darlo a conocer a la iglesia, tal vez ya no tanto como tenemos un problema, sino tuvimos un problema y ya quedó resuelto y queremos que nos ayuden orando por nosotros, pero dependerá de las circunstancias y del alcance, porque aunque no quisiera yo decirlo, pero también muchas de las ocasiones, y tristemente es una realidad, los matrimonios que tienen problemas de pecados sexuales no tienen en sus iglesias ancianos y líderes con la capacidad ni con la madurez para manejar este tipo de cosas. Es más, no tienen ni la más remota idea de cómo se atiende una consejería matrimonial, no tienen ni idea de lo que es dar consejería sexual. Y luego también existen líderes, ancianos o pastores que a su vez tienen sus propios pecados ocultos que no le confiesan a la congregación, pues entonces ¿cómo nos van a ayudar a nosotros a resolver los nuestros? No funciona así. Así nunca va a haber una verdadera restauración. Por eso creo que sí es muy válido el que se dé a conocer solo cuando sea necesario, pero antes habiendo una previa valoración con un consejero que a través de su ayuda se pueda determinar qué tan adecuadamente sería el hecho de abrir la situación a un entorno más amplio, que vaya más allá de la pareja, el esposo y la esposa. Bien, espero que la respuesta a estas preguntas hayan sido útiles para todos los que hemos estado presentes. Detengo pantalla y si no hay más, pues regreso el espacio a mi hermano Félix para lo que él guste comentarnos o despedirnos en oración y después podríamos abrir ya micrófonos para saludarnos todos. Hermano. Mis hermanos, quiero darle las gracias a todos por su tiempo dedicado y también quería decirles que cualquier pregunta que ustedes tengan, todavía pueden mandarla al link. Aunque no la respondamos hoy, se la podemos responder después. Pueden mandarle su número de teléfono a Miguel Ángel o su email y Miguel Ángel se lo puede responder o yo se lo puedo responder. Y también tenía una pregunta. Veo una hermana que se llama Viviana Díaz desde Chile. ¿A qué hora es, hermana, allá en Chile? Viviana Díaz, si me puede decir qué hora es en Temuco, Chile. No sé si ya me está escuchando. Ay, aquí Sí, son las 9, la, 9:05. las 9:05. Gracias, mi hermana. La pregunta la hago porque vi muchas personas que se conectaron a las 8. Yo sé que siempre hay un problema con la hora. Entonces, Sí. siempre hemos estado buscando cuál sería la hora más correcta porque estamos en New York para que las personas puedan conectarse. No sabía si era más tarde allá, pero gracias por esa opinión. Quiero saludar a Marcos García, nuestro hermano anciano de Lee Avenue que está con nosotros, Guillermo Miese de Union City. También quiero darle las gracias a mis hermanos que están conectados de Santo Domingo. Muchas bendiciones a Doña Francia, a Indira, a Cristian. También quiero darle las gracias a algunos hermanos que se conectaron desde Union City y también Sheila Gómez, bendiciones y gracias por conectarse. Y nuestro hermano que se conectó desde Santo Domingo. Hubieron algunos hermanos también. Si alguien tiene una opinión, vamos a abrir un Muchas micrófono. gracias, Chuchi. No hay problema. Si alguien tiene una opinión, un comentario, lo que sea, los micrófonos están abiertos. Así que bendiciones a todos.